Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí cómo puede éste darnos a comer su carne. Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Bien, hoy hemos leído el texto bíblico que habla sobre la conversión de Saulo a Pablo, ¿cierto? Y yo digo algo: uno de los grandes testigos de la resurrección es Saulo, porque el cambio que él tuvo en su vida es increíble, de pasar a ser el gran perseguidor de los cristianos, ahora es el gran perseguido por los judíos. O sea, de ser un hombre que odiaba el cristianismo, que odiaba a Cristo, ahora es un hombre que ama el Evangelio y que ama a Cristo. Eso es una prueba de que Jesús ha resucitado. Él es una prueba de que Jesús está vivo, ¿sí? Y eso es lo que yo siempre digo:
Los grandes cambios en la vida los obtienen personas que han transformado su vida y que los demás pueden ver esos cambios. Pablo se convierte en el testigo más importante de la resurrección de Jesús, porque el hombre cambió totalmente de tener un odio a pasar a tener un amor. La pregunta es, ¿qué fue lo que viste por el camino? ¿Qué fue lo que te encontraste? ¿Cuál fue la experiencia o sea, qué fue lo que experimentaste tú mientras ibas por ese camino? Algo viste. Y eso que él vio, esa voz que él escuchó, esa voz lo transformó y lo cambió la vida. Es por eso que yo tanto insisto en que hoy en día la gente más que palabra necesita de testimonio, necesita tantos Pablos. O sea, estos cambios tan grandes, cómo lograr que las personas de hoy se acerquen a Dios, crean en su palabra, cómo lograr que las personas cambien, dejen ese egoísmo, dejen esas malas vidas, cómo lograrlo a través de estos cambios tan profundos. Es que uno viendo a Pablo, uno termina creyendo en Dios, porque uno dice, wow, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Con quién se encontró? Y estos cambios son tan positivos en la vida de uno. Esto es lo que, y esto es lo que yo necesito, o sea, esto es lo que la iglesia necesita hoy, ¿sí? A veces uno, claro, predica la palabra y habla mucho de la palabra, pero no es la palabra la que nos va a dar la salvación, ¿cierto? Yo pienso que una de las cosas que más nos va, o sea, la palabra salva, pero primero es el testimonio, ¿sí? Es el testimonio, es este punto de creer, ¿cierto? Empezar a creer, yo creo que es muy importante, ¿sí? Es muy importante empezar a creer. Aquí es donde yo digo, bueno, vamos a luchar por mejorar, vamos a luchar por decir, Señor, hay una canción que dice, haz morada en mí. Sí, Señor, haz morada en mí y ayúdame a transformar mi vida. Ayúdame a cambiar mi vida. Es muy importante, ¿sí? Cambiarla, transformarla, renovarla, ¿sí? Que esto es como lo que todos necesitamos. Y esto es lo que todos necesitamos, estos cambios y estas renovaciones. Entonces, eh, yo diría, a la luz de esta primera lectura, este encuentro de Pablo con el Señor es la experiencia más grande de conversión. Pidámosle al Señor en este día que nos ayude a encontrarnos con Él, que nos ayude como a tener o sea, a tener estas experiencias tan profundas con Él. Pidámosle a Jesús que sea Él el que choque, ¿cierto? Que nos tumbe al suelo, que nos hable y que toda esta experiencia nos provoque esta conversión, este cambio, que podamos todos empezar a dar testimonio. Como yo a veces digo, el Señor necesita gente buena para administrar el mundo. Lo que pasa es que no saben quién confiar, quién realmente es el bueno para administrar, que nosotros seamos ese tipo de personas con el cual el Señor pueda confiar. El Señor, que nosotros seamos ese tipo de personas donde Dios pueda decir, confía en mí. Y que podamos decir, ok, el Señor confía en nosotros. Y el Señor cree en nosotros. Entonces, vamos a pedirle a Pablo que nos ayude a tener esa misma experiencia para tener estos cambios tan profundos en nuestra vida. Esta palabra me gusta mucho, hacer cambios profundos. Pregúntate esta mañana, ¿cuáles son esos cambios profundos que tú tienes que hacer en tu vida? ¿En donde tú necesitas tener una experiencia con el Señor? ¿Dónde es que el Señor te tiene que tumbar? ¿Cierto? Se habla de la tumbada del caballo, que realmente no es tan literal como se cuenta, pero de que el Señor nos tiene que despojar, de que el Señor nos tiene que empujar, tumbar, Señor, de esta rabia, de esta envidia, de este egoísmo, de este orgullo, ¿de qué? ¿Cierto? Déjate tocar por el Señor, deja que el Señor te toque, deja que el Señor te abrace, deja que el Señor te transforme. Y dile esta mañana, Señor, yo quiero que me transformes de esto, yo quiero que me cambies esto, yo quiero que me ayudes en esto, que es muy importante. Así que pidámosle al Señor que nos ayude y al mismo tiempo que no se nos olvide que la Eucaristía es esa experiencia directa con ese resucitado. La Eucaristía es esa experiencia de amor, llena de fe, llena de confianza, llena de cambios. Amemos, seamos más amantes de la Eucaristía, seamos más devotos de la Eucaristía.
No nos perdamos una Eucaristía, especialmente la del domingo. Es la experiencia más grande del amor y es la experiencia más renovadora de nuestro proceso de conversión. Así que todavía en caminos de Pascua, que no se les olvide que se reconoce a Jesús al partir el pan y que todos los relatos eucarísticos o de la resurrección son eucarísticos. Y es ahí en ese compartir, es ahí en ese estar juntos donde vamos a ver al Señor y donde se alejan todos los miedos. Así que ánimo, que el Señor nos ayude a tener un buen examen de conciencia en este día para reconocer cuáles son los cambios profundos que cada uno de nosotros tiene que dar. Y pídele al Señor en esta mañana que te ayude, que te ilumine a hacer esos cambios para poder ser esos grandes testigos del amor y de la resurrección del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José, aleluya, aleluya.